Bienvenidos, apreciados hermanos que nos ven en esta oportunidad. Bienvenidos al programa de apertura del Día del Señor, apertura del sábado. Estamos estudiando nuestra semana de oración y estamos a punto de terminar este programa a nivel mundial. Antes de comenzar, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración para pedir la dirección divina. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque por medio de la oración podemos conectarnos contigo. Porque por medio de la oración, de la cual nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo, podemos acudir hasta tu trono de gracia. En este momento, rogamos una bendición muy especial para todos nuestros hermanos y hermanas que están viendo este programa, y especialmente también a nuestro pastor, el hermano Danilo Monterroso, que será el expositor de tu palabra. Acompáñanos, danos de tu gracia, danos de tu Espíritu Santo. Rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación voy a dar paso a nuestro pastor, nuestro hermano Danilo Monterroso, quien tendrá la exposición de la palabra en esta semana de oración con el título Orando continuamente. El tiempo es para Él. Que la paz de Dios sea con todos nuestros queridos hermanos que nos están siguiendo a través de la página oficial de la Asociación General. Damos gracias a Dios porque esta semana ha sido una semana de mucha bendición, donde tengo la seguridad de que todas las peticiones que hemos elevado al trono de la gracia han de recibir su respuesta según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerden que estamos en una semana de oración mundial y el título de nuestra semana de oración tiene que ver con la oración. Orando siempre, orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17. El título de esta penúltima lectura de esta semana de oración es Orando continuamente. Y vamos a tener la lectura para poder ver el mensaje que encontramos en el contenido de esta lectura de la semana de oración. Damos gracias a Dios que estamos cerca del final de un año más. Elevamos nuestras oraciones de acción de gracias al trono de la misericordia por la vida, por la salud, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las pruebas y aflicciones que nos han llegado como lecciones, por amigos y familiares que están lejos de nosotros y a quienes decepcionamos o traicionamos, así como por el don del tiempo para buscarlos y poder buscar la reconciliación con ellos y pedirles perdón. Y por los seres queridos que perdimos en el camino de la vida, pero durmieron en la bendita esperanza. ¿Cuántos sueños y deseos teníamos? Algunos se lograron y otros se convirtieron en pesadillas. Pero en todo esto podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios desea que demos gracias en todo. Hay que ser agradecidos, especialmente por la salvación que encontramos en Cristo nuestro Salvador. Orando durante la crisis. Hoy escuchamos acerca de acontecimientos extraños y aterradores que están sucediendo en todo el mundo en cumplimiento de la profecía. Muchos profetas de épocas pasadas se alegrarían si estuvieran vivos hoy para ver lo que estamos observando. Registraron los acontecimientos venideros bajo la inspiración del Espíritu Santo y se están cumpliendo exactamente como fueron escritas. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes.
Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Hoy, miles de personas en diferentes partes del mundo han vivido y siguen pasando situaciones desesperadas que afectan a las comunidades a nivel social, económico y político. Además, el aumento de la violencia y el mal es una preocupación compartida por muchos líderes políticos, religiosos y sociales. Estas situaciones incluyen conflictos armados, crisis humanitarias y desigualdades económicas y sociales, entre otros problemas. A través del eco de la historia llega la oración intercesora que Jesús ofreció a su Padre en favor de sus seguidores. En el Evangelio de Juan 17:14 al 17 leemos: y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa oración se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, en la que intercedió por sus discípulos y por aquellos que creerían en Él después de ese tiempo, es decir, en estos tiempos finales. Este es un llamado a todos a buscar la guía divina, la fuerza espiritual y la protección de Dios en los desafíos y conflictos que surjan. Si Jesús oró por sus discípulos y por aquellos que creerían en Él durante todos los tiempos, debemos orar sin cesar. La oración es la vida del alma. Debiéramos orar en el círculo familiar y sobre todo no descuidar la oración privada, porque esta es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. Solo la oración pública o familiar no es suficiente. En la soledad, abre tu alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que escucha las oraciones. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 18. Orando en la oscuridad de la cárcel. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses, los instó a estar gozosos siempre. Aun cuando él mismo estaba encarcelado en una prisión romana, a pesar del peligro a que lo sentenciaron a muerte, la actitud del apóstol Pablo en la carta a los filipenses fue notablemente optimista y utilizó palabras como gozo y regocijo. Es interesante notar que en estas epístolas de Pablo hay unas 16 veces donde el apóstol Pablo usa la expresión gozo o regocijo. En Filipenses capítulo 1 del versículo 15 al 20 leemos: ¿cómo es posible que una persona que está injustamente encarcelada hable de regocijo? Hay que leer lo que dice Filipenses 4, 11 al 13 para poder entender la experiencia del apóstol Pablo. En estos textos bíblicos de Filipenses encontramos la respuesta a cómo el apóstol Pablo tenía la capacidad para poder decir: regocijaos en el Señor, que sintamos el gozo de la salvación en medio de las dificultades de la vida. En el libro de Filipenses 4, 11 al 13, la Escritura dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está
el triunfo del apóstol Pablo. Ahí radica la esperanza del apóstol Pablo. A veces no podemos experimentar una conexión plena con Dios, a menos que estemos en situaciones extremas. No sé cuántas veces prediqué sobre la experiencia de Pablo al estar encarcelado en calabozos y prisiones. Entonces, un día percibí que es estar encarcelado por una supuesta justicia, con el mundo entero en tu contra. No hay un solo rayo de esperanza y todo parece perdido. Y es en ese momento cuando se comprende que lo único por hacer es orar en la soledad y oscuridad de la prisión. Vuestra mente puede elevarse al trono de la gracia, porque ninguna prisión o calabozo puede detener la oración de fe. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces físicamente tal vez hemos pasado la expresión en donde nos han tomado prisioneros y hemos estado en calabozos, hemos estado en prisiones y muchas veces por predicar el evangelio? Pero es allí donde nosotros necesitamos dar gracias a Dios en todo. Es interesante que fue en la prisión donde personalmente aprendí a depender más de Dios a través de la oración. ¿Cuáles son las cárceles espirituales que tal vez hoy muchas personas puedan tener? A veces Dios permite que nosotros podamos enfrentar circunstancias adversas para testificar de su amor. Nunca imaginé que el abogado que me defendió se convertiría en seguidor de Cristo, pero llegó el día que tuve el privilegio de bautizarlo. Sí, mis queridos hermanos, el abogado que fielmente me defendió ante las autoridades en la corte, tuve el privilegio de poder llevarlo a las aguas del bautismo con su querida esposa, nuestra hermana Carloa. Y que Dios bendiga a mi querido hermano Oscar López y a mi hermana Carloa y toda su familia. Me recuerda la experiencia que tuvo el apóstol Pablo junto con Silas en la prisión de Filipos. Después de ser azotados con un látigo romano, encerrado en un calabozo y encadenado, fue terrible la experiencia del apóstol. Sin embargo, en medio de la desesperada situación que se encontraba, los testigos fieles de Dios confiaron en él como su única esperanza. Pablo y Silas en el calabozo habían sido azotados con el látigo de Roma, estaban lastimados, estaban sangrando, pero fue allí donde ellos dieron un poderoso testimonio al favor del evangelio que profesaban. Estos testigos confiaron en Dios, que era su única esperanza en ese momento difícil. Pablo y Silas, dice la Escritura, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Interesante, los presos oían. Sí, los prisioneros oyeron. ¿Cuántos prisioneros espirituales a nuestro alrededor necesitan escuchar nuestros testimonios personales? ¿Cuáles son las prisiones y mazmorras espirituales que nos quitan la libertad de adorar a Dios? Puede haber duda, desánimo, orgullo, amargura, odio o pecado que se convierten en prisiones. Pero no importa lo que sea, clama a Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Causa un terremoto con tu testimonio personal. Entonces, dice la Escritura en Hechos 16:26, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Y los ángeles fueron enviados a visitar a la cárcel a esos dos siervos que estaban dando testimonio del evangelio que profesaban. Las pesadas puertas acerrojadas de la cárcel se abrieron de par en par. Las cadenas y grillos cayeron de las manos y pies de los presos, y una brillante luz inundó la prisión. El carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas, y él mismo hizo asegurar sus pies en los cepos.
Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, pero oyó en cambio cantos de gozo y alabanzas. Con estos sonidos en sus oídos, el carcelero había caído en un sueño del cual fue despertado por el terremoto y el sacudimiento de las paredes de las cárceles. En resumen, mis apreciados hermanos, Pablo, el apóstol, encontró buen ánimo y gozo, no en las circunstancias externas, sino en su confianza en Cristo, quien lo fortaleció para enfrentar toda situación favorable o desfavorable. Esto explica su capacidad para escribir sobre la alegría, incluso mientras estaba injustamente encarcelado y enfrentaba la posibilidad de la muerte. Tenía una conexión con Dios a través de la oración. ¿Estás tú conectado con Dios a través de la oración? Hoy que estamos casi por finalizar, estamos a escasos días para finalizar el 2024 y la pregunta sería, ¿cómo está tu conexión con Dios? Las oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo esperabas, pero siempre para vuestro bien. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuál es esa situación difícil que tú tienes en tu vida? Querido amigo, querido hermano, te invitamos en esta semana de oración para que te conectes con el cielo, para que hagas de la oración el arma poderosa que todo cristiano tiene en esta tierra. Cuando todo parece perdido, dobla rodillas a Dios. Cuando te sientas impotente ante las situaciones difíciles de la vida, dobla rodillas a aquel que es poderoso para escuchar tu oración y hacer posible una liberación espiritual que tanto anhelamos en este tiempo. Oración continua. En el Evangelio de Lucas 21:36 leemos: velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No hay tiempo o lugar en que sea inapropiado orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en el espíritu de la oración ferviente, andando entre las multitudes en las calles, en medio del afán de nuestros negocios. Podemos enviar a Dios una petición de implorar la divina dirección, así como lo hizo Nehemías cuando presentó su pedido delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos encontrar un lugar para estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a que venga y habite en el alma como un huésped celestial. Dios nos ayude a comprender que la oración es una herramienta espiritual que podemos utilizar en cualquier momento. Jesús prometió: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué muchas veces parece que nuestras oraciones no llegan al cielo? ¿Por qué tenemos tantas cargas pesadas que nos han dañado emocionalmente? Esa es la situación. Hacen amarga la vida, nos arrebatan el gozo de la salvación, haciéndonos sentir como si nuestras oraciones no fueran escuchadas. Este es el momento de pedir fuerza a Dios a través de la oración y buscar a la persona que nos lastimó o a quien hemos herido y lastimado. Y cuando estéis orando, dijo Jesús, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que a nivel mundial escuchan estos temas en esta apertura del sábado de la conferencia de la Semana de Oración bajo el título Orando Continuamente. Ha llegado el tiempo, mi querido hermano, en donde hay que hablar menos y orar más al trono de la gracia. Dios nos perdone
en estos últimos días del año. Dejad que la paz habite en vuestros corazones a través de la oración y que pueda cumplirse la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son las situaciones difíciles en tu vida? No te olvides que en los momentos más difíciles de la vida pueden ser cárceles espirituales, prisiones espirituales, donde tú no sepas cómo salir de esa situación. Hoy, en este momento, Dios te invita a través del mensaje de Jesús que debemos de orar continuamente. Y finalizamos con lo que dice el Evangelio de Lucas 21:36. Velad pues orando en todo tiempo. Sí, mi querido hermano y mi querida hermana, orad en todo tiempo. En lo bueno, alabad al Señor. En lo malo, alabad al Señor. Estad siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Que la paz de Dios quede en nuestros corazones y que la bendita esperanza que encontramos en nuestro Señor Jesús pueda ser para nosotros un hálito de vida que pueda crecer en nuestras vidas y que pueda dar un salto para vida eterna. Es nuestro mejor sincero deseo en oración en esta oportunidad. Amén. Vamos a tener la oración final. Le invitamos a todos nuestros queridos hermanos que nos siguen para que podamos arrodillarnos y suplicar al trono de la gracia que podamos encontrar oportuno socorro. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús suplicamos que escuchen nuestras oraciones, que por la fe nuestra oración entre al lugar santísimo del santuario celestial y de allí poder recibir respuesta a nuestros pedidos. En esta semana que estamos estudiando el tema de la oración ferviente en todo tiempo, suplicamos que escuches a tu pueblo a nivel mundial, que escuches las diferentes necesidades espirituales, sociales, las diferentes necesidades de tu iglesia. Mándanos tu Espíritu Santo que tanto lo necesitamos y ayúdanos que en los momentos difíciles de nuestra experiencia cristiana, si hemos tal vez sido presa del enemigo y nos ha introducido en esas cárceles espirituales, te suplicamos, Señor, que nos puedas enviar un ángel poderoso como hizo la experiencia el apóstol Pablo en la cárcel de Filipos. Y tú puedas, Señor, provocar un terremoto que nos despierte y podamos dar un buen testimonio de que amamos y creemos en un Dios verdadero. Perdona nuestros pecados y bendice este mensaje en los corazones de todos nuestros hermanos que nos siguen. Rogamos que en esta apertura del sábado tu bendición quede con nosotros y que nos des fuerza y que nos des de tu Espíritu Santo para comprender tu voluntad. Acuérdate de los enfermos, acuérdate de los necesitados, acuérdate de los caídos, de los débiles. Padre, ten misericordia de tu heredad. Ten misericordia de nosotros. Todos estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de haber escuchado este mensaje que nos invita a reflexionar y nos lleva a tomar la decisión de orar en todo tiempo. Que el Señor les bendiga. Recuerden que estaremos transmitiendo el día de mañana esta semana de oración, la última de este programa especial. Que el Señor les bendiga.